Y entonces, hermanas, la visión de mi vida se desmoronó. Me enseñaron que mis acciones no eran más que ecos en una habitación vacía. En el fondo no eran más que ruidos que ocultaban un dolor reprimido ante el recelo de vernos distanciadas por alguien que, hasta hace nada, era un completo desconocido. Al final, su obstinada persistencia fue su victoria, un triunfo que me dejó sintiendo como si hubiera fracasado en mi intento de mantenernos unidas. Lo intenté todo. Cocinarles, cubrirlas cuando fallaban, gritarles que podíamos ser suficientes solas. Pero fracasé. Deseé lo mejor para nosotras, para ustedes. Demostrarles que teníamos la capacidad de brillar con luz propia, sin muletas externas, que podíamos desafiar cualquier tormenta de la mano, 5 corazones latiendo al unísono. Pero en el núcleo de la tensión, cuando debíamos ser un frente indivisible, el peso de la deslealtad cayó sobre mí como una losa de mármol frío, aplastando mis esperanzas. Traición. Una punzada que se clavaba en el alma, una presión asfixiante en el pecho que me robaba el aire. Siento como mi espíritu se tiñe de una sombra densa, una amargura que aguarda en mi corazón como una espina clavada que se oxida con cada latido. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que aparecer, Uesugi Futaro? Nuestra existencia era un círculo perfecto, una calma absoluta hasta el día en que tu sombra cruzó el umbral de nuestra puerta. Nuestro padre te contrató para ser nuestro guía, creyó ver en ti una chispa capaz de encendernos, alguien con el suficiente potencial para hacernos mejorar, pero solo lograste sembrar la discordia entre nosotras. Desde ese día, el equilibrio se resquebrajó como cristal fino bajo la presión. Todo comenzó a marchitarse. Las mañanas compartidas, las risas que antes rebotaban entre nosotras. Nunca me agradaste. Te quería fuera, lejos de nuestro refugio, expulsado de nuestras rutinas. Sin embargo, Yotsuba, Miku, Itsuki e Ichika, aunque inicialmente erizadas como felinos ante una amenaza, comenzaron a bajar la guardia. Sus ojos, que antes solo reflejaban una apatía compartida, ahora te buscan como polillas a una llama. No eres solo un tutor para ellas. Eres un faro, una inspiración que me quema por dentro como ácido. Se sintieron vivas, más unidas, como si un hilo nuevo las zurciera. Cada tarde de libros abiertos, cada risa que escapaba entre ecuaciones, iba tejiendo un patrón de hierro. Pero yo no veía unión, no veía felicidad, no veía amor. Veía una condena lenta, un lazo que se apretaba hasta cortar la circulación, robándonos lo que madre nos dejó en herencia. Ella nos amó con la fuerza de una marea que nunca retrocede, soñando para nosotras la gloria que la vida le arrancó. Y a pesar de eso, a pesar de su voluntad final, en un arrebato de rabia contenida, lo destrocé todo. Siento que profané su memoria con esas palabras que te escupí, Itsuki. Pero ustedes lo prefirieron a él. Prefirieron a un extraño antes que a su propia sangre. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudieron? Desde el primer vistazo supe que su llegada no traería más que grietas, y aquí estamos, partidas, separadas por alguien que ni siquiera se preocupa por nosotras más que para martirizarnos con materias muertas y cálculos vacíos para aprobar exámenes. Pero no todo fue oscuridad absoluta. Hubo un paréntesis, unos instantes robados en los que mi coraza se deshizo como cera bajo una llama inesperada. Apareciste tú, o más bien, esa versión tuya envuelta en una luz prestada, con mechones que atrapaban el sol como hilos de oro fundido, revueltos y salvajes. Tu voz entonces era más suave, sin el filo cortante de siempre. Tus gestos, menos rígidos, como si hubieras dejado atrás el peso de las ecuaciones y los horarios. Me dejé llevar por esa calidez falsa, por la forma en que tus dedos rozaban los míos con una ternura que parecía prometer eternidad. Fue entonces cuando mi corazón, traicionero, latió desbocado y creí, por un segundo estúpido, que por fin alguien me veía sin el filtro del rencor. Pero fue una quimera. Tan repentina como llegó, se evaporó. Un espejismo que se disolvió en el aire cuando la luz cambió, cuando el disfraz se rajó como papel mojado y la verdad salió a flote con la crudeza de un amanecer sin piedad. La pulsera que dejaste en mi muñeca, fría al principio, tibia después por el calor de mi piel, terminó convertida en un grillete de metal barato, un recordatorio mudo de lo que amé y que dejó de existir en cuanto quise aferrarlo con fuerza.
Ese mismo adorno, con su cierre endeble, fue el que delató la mentira. Un clic casi inaudible que abrió la caja de los engaños, dejando al descubierto que todo, las palabras dulces, las miradas cómplices, la mano que sostuve junto a las de mis hermanas aquella noche, no había sido más que un teatro bien ensayado para colarte más profundo entre nosotras, para seguir endulzándolas con promesas huecas mientras yo me quedaba atrás, tragándome la bilis. Es irónico. Te odié, te amé, y ahora el odio es el único combustible que me mantiene en pie. Un fuego frío que quema sin calentar. Me convertiste en la villana, la sombra que estorba en su camino de luz. Y tal vez lo sea. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte para sostener este legado sola. Sé que madre querría que volviera, que buscará el perdón en los ojos de Itsuki y los de las demás, pero no. Si ellas eligieron su bando, entonces yo he trazado mi frontera. Así fue y así quedó grabado en su mente. Divagando entre pensamientos que solo la incitaban a odiar más a Uesugi y a nutrir un resentimiento punzante hacia sus hermanas por haberlo elegido a él como su guía en lugar de a ella, continuó con su camino. Se alejaba decidida, con pasos firmes y una mentalidad blindada, sin el más mínimo espacio para cambiar de opinión. Sus pasos, rítmicos y cortantes, golpeaban el pavimento con una autoridad que su corazón no sentía. El viento frío se colaba por el cuello de la blusa, erizándole la piel, agitando sus cabellos rosados y los lazos negros que aleteaban como mariposas nocturnas desesperadas por huir. Su rostro, aunque recuperaba la compostura tras la discusión llevada a cabo hacía no más de 10 minutos, se sentía acartonado, como una máscara de porcelana a punto de agrietarse. Los peatones eran manchas borrosas. Para ella, el mundo se había reducido a un pasillo gris y solitario. Solo quería la reclusión de su habitación de hotel, que minutos atrás había reservado, y poder silenciar el estruendo de sus pensamientos, no pedía más. Sin embargo, lo dicho a Itsuki era algo que no podía quitarse tan fácil. Las palabras que le había escupido aún le quemaban la lengua, un sabor metálico y amargo que se mezclaba con la bilis subiendo por su garganta. La ofensa contra la memoria de su madre pesaba como plomo en su estómago. Había mancillado el único altar sagrado que compartían. ¿Cómo pudo ser tan errática y cruel? Sus pensamientos daban vueltas como fieras enjauladas, golpeándose contra las paredes de su cráneo. No asimilaba el hecho de que hubiera hecho algo así, y peor aún, frente a todas ellas. El eco de su propia voz cruel rebotaba en su mente, cada sílaba como un latigazo que le dejaba la piel erizada. Intentó sumergirse en otros pensamientos, en el aroma a vainilla de la masa que solía hornear para ellas, en el roce cálido de las mantas compartidas en noches de películas, en cualquier cosa que amortiguara esos recuerdos punzantes. Pero era inútil. Los flashes volvían más fuertes. Los ojos heridos de sus hermanas, el silencio pesado que cayó sobre la mesa, el nudo en su estómago que no se deshacía. El pecho se le apretaba, el aire se volvía espeso y caliente en sus pulmones, como si respirara humo. Finalmente no pudo más. El cuerpo cedió antes que la mente. Se dejó caer sobre el banco que aguardaba solitario en una parada de autobuses, la madera fría traspasándole la tela de la falda y erizándole la piel de las piernas. Golpeó el suelo con un sonido metálico, el tacón contra el pavimento, o quizás la palma contra la barandilla fría. El impacto reverberó breve en sus huesos, un recordatorio seco de que aún estaba aquí, en este mundo que seguía girando indiferente. El aire se sentía más tranquilo ahora, casi burlón. Una brisa suave le rozó la mejilla, trayendo el olor húmedo y terroso de las hojas caídas que alfombraban el piso como un tapiz marchito, crujiendo levemente bajo los pasos lejanos de algún peatón. A través de las cercas de cemento que lo rodeaban, el césped tan verde como la esperanza, un verde natural, demasiado imperfecto y uniforme, se podía apreciar perfectamente, contrastando con el gris del pavimento y el caos que bullía en su interior. El clima templado, acompañado del bullicio distante de la gente, voces que se entremezclaban como un murmullo lejano, risas ocasionales, el ronroneo de un motor que pasaba, daba una sensación de paz cotidiana que chocaba brutalmente con sus emociones turbadas. Era como si el mundo entero respirara calmado mientras ella se ahogaba en su propia tormenta. Cubrió su rostro con las palmas, presionando las sienes, intentando aplastar las palabras que aún resonaban en su memoria.
Estaba fuera de control, necesitaba un descanso. Su hotel se erguía a lo lejos, una mole de vidrio y acero que reflejaba nubes grises. Unos minutos más. Solo unos minutos. Se dispuso a ponerse en pie, pero un destello captó su atención. En el extremo opuesto del banco reposaba tranquilamente un libro. La encuadernación era de un cuero fatigado, con los bordes desgastados por años de manos anónimas, pero conservaba una elegancia aristocrática. Pero a ella ¿qué le importaba? Ella no era de las que se preocupaban por los descuidos ajenos, tenía cosas más importantes en las que pensar. Porque iría a preocuparse por el libro olvidado de algún irresponsable. Se puso de pie finalmente y giró sobre sí misma, pero una ráfaga repentina de aire juguetón azotó la tapa, obligando al libro a abrirse de par en par. La falda de niño ondeó con violencia, sus encajes crujiendo bajo la presión del viento, mientras sus ojos, casi por instinto, bajaron hacia las páginas amarillentas. Una sección estaba rodeada por un trazo de tinta negra. Se inclinó, atraída por una fuerza magnética invisible, y leyó: Dios ha muerto. Sus párpados vibraron. Aquellas palabras la arrancaron de su centro, enviándola a un vacío donde sus hermanas y Uesugi ya no existían. Era una declaración brutal, inesperada. Tomó el papel entre sus dedos, sintiendo la textura rugosa, casi orgánica, mientras sus ojos escaneaban los aforismos que dictaban aquella sentencia. Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche, leyó en el encabezado. El nombre le resultaba ajeno, un eco de una clase a la que nunca prestó atención, y sin embargo, se quedó allí, suspendida en el espacio que la separaba de aquel abismo. Una esfera de cristal frío estalló contra el dorso de su mano. Luego otra en su frente. Alzó la vista. El cielo era ahora un manto de ceniza densa, con nubes que se amontonaban como gigantes enfurecidos. El aguacero comenzó a cobrar fuerza, convirtiéndose en cortinas de agua espesa. Sus piernas volvieron a flaquear, obligándola a sentarse de nuevo casi sin voluntad. Aún no había soltado la esquina de la página.